pobreza de la clase obrera del campo y la ciudad en nuestro país. Compañeras y compañeras, el movimiento proletario independiente una vez más sale a los palos de la Ciudad de México, pero además respaldado por organizaciones como la UPA 28 de octubre de Puebla, que exige la libertad inmediata e incondicional del compañero Rubén Zavala Sánchez Quisio, preso en penales del Estado de Puebla por el asesino, corrupto y criminal Rafael Moreno Valle, un gobernante que llegó a la gobernatura de Puebla, respaldado por el PRD y el PAN, y que hoy quiere asesinando, encarcelando y desapareciendo a luchadores sociales y a organizaciones campesinas y de comerciantes. ¡No se escucha! ¡Más fuerte! ¡Muchas veces! Queremos decirle al pueblo de México que las organizaciones independientes, progresistas y revolucionarias que no compartimos la lucha de Puebla, queremos decirles que estas elecciones son realizadas con los intereses que pagamos como trabajadores y como ciudadanos, y que en lugar de hacer gasto de sus recursos para las campañas políticas, deberían utilizarse sus recursos y en la decisión sobre lo que es el desarrollo de los trabajadores de la ciudad. Compañeros, vamos llegando a la plaza del Zócalo, vamos a hacer uso del espacio para hacer la denuncia y el posicionamiento como organizaciones independientes que integramos el Foro de la Proletaria, el Movimiento Proletario Independiente y con la presencia de organizaciones de la Federación de Estudiantes Socialistas de México, de la UNAM y otras organizaciones. Vamos a iniciar este mitin denunciando en primera instancia a Héctor Serrano como secretario de gobierno del Distrito Federal de no permitir la llegada de vehículos que traían nuestros camaradas y transportistas del Estado de México pertenecientes al movimiento proletario independiente. Es una característica que ha identificado a Héctor Serrano como un funcionario que quiere quedar bien con la oligarquía de este país y con el gobierno federal para tratar de posesionarse a futuro en mejores cargos dentro del poder que rige en este país. Conmemorando a los mártires de Chicago, Canadá y Río Blanco. En una fecha histórica en los Estados Unidos, en 1886, cuando iniciaba el desarrollo de la industria en ese país, 12 obreros norteamericanos y 6 de origen alemán empiezan a organizarse para exigir la reducción de la jornada de trabajo de 12, 14 y 16 horas a una jornada de 8 horas. Y en México, el movimiento de los mineros de Cananea, en una posición similar, empiezan a organizarse y hacen una huelga para exigir reducción de la jornada también de 16 horas a 8 y con el respeto a la libre organización para que como trabajadores tuvieran una jornada mejor. También recordamos a los camaradas textileros de Río Blanco, que igualmente en la industria textil, en Río Blanco, Veracruz, en 1907 se rebelan por las jornadas extenuantes de trabajo y porque tenían salarios de miseria. Esa fue la forma en que iniciaron la organización y la movilización y la huelga para exigir mejores condiciones de trabajo y de vida. Compañeros, las organizaciones que participamos el día de hoy, estamos en este lugar para recordar a estos camaradas y decirles
que a más de 100 años de esa gesta heroica sigue la represión, sigue la sobreexplotación de la clase trabajadora en México, y que solo a nosotros como trabajadores nos corresponde luchar para que haya un cambio verdadero y una transformación en este país. Algo que quisiéramos iniciar en este mitin sería diciéndoles a todos ustedes que, conociendo las extrañas del poder y del régimen, hay algo que quisiéramos dar a conocer a ustedes. En este país y en los países capitalistas, es la burguesía y la oligarquía que gobierna e impone a los representantes de sus intereses en el país, y que la fórmula que se utiliza son la farsa y el circo electoral, y que a través de ello nos hacen pensar o creer que si ponemos a uno a otro a X político del poder, va a gobernar para los trabajadores, para los campesinos y para la clase proletaria. Eso lo decimos, es una falacia. ¿Por qué? Porque el sistema y el régimen capitalista lo único que hace es crear unas estructuras de poder donde utiliza al poder ejecutivo, o sea, al presidente de la República, como cabeza de ese poder para imponer políticas económicas, sociales y de régimen y de represión hacia el pueblo trabajador de México. Yo quisiera decirles a ustedes, como antecedente, cuando llega Felipe Calderón, a la presidencia de la República de 2006 a 2012, cuando logra, dice por un margen mínimo de votos, la presidencia de la República, que se le cuestionaba por la compra de los votos y la alianza con el PRI para posesionarse, lo que dijo a su llegada, dijo: haya sido como haya sido, soy presidente de la República de México, y de una vez les anuncio que voy a hacer uso de todo el aparato del Estado para gobernar, les guste o no les guste. Y cuando hablamos de todo el aparato del Estado, es hablar del papel que juega el Ejecutivo Federal, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Económico y el Poder Militar, compañeros. En este país y en todos los países capitalistas, lo que rige es la dictadura de la burguesía y de la oligarquía, o sea, la dictadura de los explotadores, y nos hacen creer que en un país donde se hacen elecciones cada 2 o 3 años, es el pueblo el que participa y elige a sus gobernantes, y esa es la libertad que tanto enarbola y presume la burguesía y la oligarquía a nivel mundial. Pero quienes conocemos las entrañas del poder de los explotadores, les decimos que eso no es libertad, no hay democracia, y que la libertad la tienen los explotadores para asesinar, encarcelar y desaparecer a los luchadores sociales. Esa es la realidad de lo que implica el poder político que rige donde están gobernando los explotadores y la burguesía y la oligarquía, aliados del imperialismo norteamericano en particular. Por eso les decimos que la vía electoral no es el camino para una verdadera transformación y cambio de este país. Que lo que tenemos que hacer es construir una ruta de unidad entre todos los trabajadores del campo y la ciudad, y entre los diferentes sectores del proletariado en nuestro país. Cuando exista la unidad entre nosotros, esos cabrones que gobiernan, esos políticos corruptos y vendidos al gran capital transnacional, es cuando van a temblar, y es cuando en este país verdaderamente habrá un cambio verdadero, porque solo los trabajadores tenemos que hacer lo que a nosotros nos corresponde hacer, compañeros. El legado
de los mártires de Chicago, Cananea y Río Blanco, dice que la emancipación de la clase obrera debe de ser obra de la clase obrera misma, compañeros.